Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices: ¡Cielos! ¡Oh, rayos! ¿pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 26 de mayo contándoles que las fuerzas ucranianas intentaron derribar el helicóptero en el que viajaba Vladimir Putin durante su visita a la región de Kursk la semana pasada, según el mayor general Yuri Dashkin, comandante de defensa aérea ruso. El ataque con drones fue sin precedentes y obligó a realizar una batalla de defensa aérea para proteger al presidente de Rusia. Putin viajaba en un helicóptero Mi-17 cuando se produjo el ataque durante su inspección de la construcción de la central nuclear Kursk 2. Las fuerzas rusas lograron repeler el ataque y destruir varios drones ucranianos, según el general Dashkin. Esta fue la primera visita de Putin a Kursk desde abril, una región que Ucrania ocupó parcialmente en agosto antes de ser repelida por contraofensivas rusas. Kiev no ha confirmado oficialmente su implicación en dicho incidente. Bueno, pues hombre, se trata de una noticia de enorme alcance. Ucrania habría intentado derribar el helicóptero en el que viajaba Putin para hacer una inspección en la región de Kursk. El ataque se habría producido la semana pasada y pues habría fallado. Varias cosas en torno a esto. Bueno, primero, un metacomentario. ¿Es verdad esto o no es verdad? Porque en todo este tipo de noticias siempre hay que preguntarse si forman parte de una descripción de la realidad o es propaganda de guerra. Es decir, ¿es cierto que Ucrania ha intentado derribar el helicóptero en el que viajaba Putin? ¿O es una excusa que pone el régimen ruso para justificar el brutal ataque con misiles contra ciudades ucranianas en estos días pasados? Es decir, ¿es verdad que ha habido este ataque o es una excusa esgrimida para justificar pues un ataque contra zonas civiles completamente injustificable? Pues no lo sé. Ucrania no ha desmentido la información. Y, hombre, pues tendría perfecto sentido que hubieran intentado derribar el helicóptero en el que viajaba Putin. Bueno, porque entre otras cosas, pues a lo mejor ni siquiera sabían que Putin viajaba en él. A lo mejor sí lo sabían y era un ataque dirigido, en cuyo caso sería un fallo de seguridad ruso brutal, o a lo mejor simplemente hay un helicóptero en zona de guerra, pues se le intenta derribar siendo un helicóptero del enemigo. Suponiendo que sea cierto, pues hombre, podríamos especular o fantasear con las consecuencias de que el ataque no hubiera fallado. Imaginen ustedes que Ucrania derriba el helicóptero en el que viaja Putin, pues entonces cambiaba el panorama geopolítico mundial de la noche a la mañana, porque el régimen ruso es un régimen claramente personalista y desaparecido Putin, de repente cambia todo. ¿Quién sucedería a Putin? Ya no hay un partido comunista en Rusia que sea quien designa al sucesor. Estamos ante un régimen dictatorial con apariencia de democracia muy personal. Así que el que sucediera a Putin podría ser pues alguien todavía más halcón que Putin, o podría ser alguien que pusiera mañana fin a la guerra de Ucrania, o podría ser alguien que se decidiera a democratizar realmente Rusia. La verdad es que es una noticia que pone los pelos de punta en el sentido de ver cómo depende el futuro del mundo de
pequeñas cosas. Por lo demás, suponiendo que la noticia sea cierta y que Ucrania hubiera intentado derribar, sabiendo que estaba Putin dentro, el helicóptero de Putin, eso estaría bien o mal. Pues hombre, estamos en una guerra, o sea que en una guerra los contendientes utilizan para defenderse todo lo que pueden. Así que, vamos, yo si fuera ucraniano y veo el helicóptero de Putin y le puedo dar un misilazo, por supuesto que le doy un misilazo. Pues solo faltaba que dejes al jefe enemigo pasearse sin ningún tipo de problema. Pero lo dicho, no tenemos confirmación por parte ucraniana de que efectivamente el episodio sea como lo está contando la parte rusa, así que siempre queda la posibilidad de que sea una manera de justificar el ataque con misiles pues bastante intenso y bárbaro que ha ejecutado Rusia en los últimos días contra ciudades ucranianas. Estaremos atentos a ver qué es lo que nos dicen las fuentes ucranianas en los próximos días. En Venezuela ayer Maduro intentó hacer una farsa electoral y la verdad es que le ha quedado un poquito mal el tema. Venezuela celebró ayer las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro. Los centros de votación estuvieron prácticamente vacíos en todo el país. La gente boicoteó masivamente el proceso electoral tras considerar fraudulentas las presidenciales de julio pasado. María Corina Machado pidió no participar en estas elecciones y los ciudadanos le hicieron caso. Una encuestadora calculó que solo votó el 16% de los 21 millones de electores. Las calles estuvieron desiertas y los colegios electorales vacíos en unas elecciones donde se eligieron diputados, legisladores regionales y gobernadores, pero aún así la jornada mostró el profundo rechazo al régimen chavista. Bueno, ridículo tras ridículo, el régimen del criminal Maduro pues no se cansa de ponerse a sí mismo en evidencia. Ya saben que Maduro perdió clamorosamente las elecciones presidenciales el año pasado. María Corina Machado, bueno, la persona que tuvo que poner María Corina Machado como candidato, Edmundo González, dado que el gobierno de Maduro le prohibió a María Corina concurrir a las elecciones, pero bueno, María Corina Machado, a través de persona interpuesta, arrasó a Maduro en unas elecciones donde Maduro intentó cometer fraude y le pillaron con las manos en la masa. La oposición se había organizado y había recopilado las actas de todas las mesas y pudo demostrar que había arrasado. Después de eso, Maduro, por supuesto, recurrió a la represión. Maduro ha intentado volverse a legitimar convocando otras nuevas elecciones fraudulentas. Maduro es un presidente absolutamente ilegítimo, es un dictador que carece de respaldo para convocar nada porque no es presidente legítimo de Venezuela. La oposición, es decir, María Corina Machado, llamó a boicotear esta nueva farsa y ayer el pueblo venezolano la boicoteó a placer. No llegó a votar ni el 20% de la población, volviendo a demostrar que a pesar de que se han ido de Venezuela millones, más de 7 millones de venezolanos huyendo de la miseria y de la represión, pues los que quedan en Venezuela ni al 20% llega los que respaldan el gobierno de Maduro. Esta farsa, que no son elecciones, pues sin embargo sí ha servido para una cosa, y ha servido para terminar de desenmascarar, para terminar de desacreditar, para terminar de exponer a esa parte de la oposición venezolana que jamás ha sido oposición, que ha sido un remedo de oposición destinado a legitimar y perpetuar el régimen. Ha habido gente, supuestamente en la oposición a Maduro, que se ha avenido, que ha aceptado participar en esta farsa. Bueno, pues con ello han quedado expuestos. Jamás podrán en el futuro volver a fingir que son oposición a Maduro, puesto que han salido a respaldar esta farsa y les ha salido mal a Maduro
y a los falsos opositores que son tan culpables de lo que está pasando en Venezuela desde hace tantos años como el propio Maduro. Mientras tanto, aquí nuestro Madurito de la Moncloa cada vez está más acorralado por las informaciones de dentro de España y de fuera de España. Ya saben ustedes, si siguen la actualidad, que The Telegraph publicó hace un par de días un demoledor artículo donde, citando fuentes de Bruselas, señalaba cuál era la causa del apagón total que sufrió España. Bueno, pues el gobierno ha acusado el golpe y ha reaccionado pues como quien nada tiene para contrarrestar lo que se publica. Está reaccionando insultando a la prensa internacional. Escuchen. El gobierno de España ha respondido con dureza a un artículo del periódico británico The Telegraph sobre el apagón del 28 de abril. La vicepresidenta María Jesús Montero y la ministra Diana Morant han acusado al diario de difundir bulos y de ser conspiranoico. Ambas han asegurado que tendrán al gobierno enfrente. Decir que el gobierno de España provocó el apagón, ¿qué quiere que le diga? O sea, es que, bueno, pues nada, una teoría más de conspiración para que la ciudadanía pierda la confianza en las instituciones. El gobierno de España, ¿qué interés tiene en provocar un apagón? Entonces, el problema de las fake news, es que dañan la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El gobierno de España, precisamente para combatir eso, lo que está haciendo es muy serio. O sea, está haciendo un trabajo muy serio, muy riguroso, trabajando, porque hay 750.000 millones de datos. The Telegraph había publicado que el apagón fue causado por un experimento del gobierno con energías renovables que salió mal. El artículo sugiere que las autoridades españolas estaban probando hasta dónde podían aumentar la dependencia de las renovables antes de cerrar las centrales nucleares en el año 2027. Montero ha achacado estas informaciones al lobby de las energéticas y a intereses empresariales que buscan distorsionar la opinión pública. Un mes después del apagón que afectó a toda la península ibérica, las causas oficiales siguen sin confirmarse. O sea, que ya la fachosfera, la máquina del fango, los pseudomedios también son la prensa extranjera. Todo en el mundo son pseudomedios, fachosferas y máquinas de fango. Todo menos los medios de comunicación al servicio de Sánchez, que son los únicos en el mundo que dicen la verdad. Que esto fue un experimento que salió mal, pues es algo que les he comentado yo mismo hace 3 semanas, o sea, desde casi el minuto 1 después del apagón estaba claro qué es lo que había pasado. No necesitábamos esperar a que The Telegraph lo publicara para saber que lo que sucedió el día del apagón fue que Sánchez quería sacar pechito de soy el más verde y más renovable de todos los verdes y renovables del mundo, soy más Greto que Greta y aquí vamos a trabajar con el máximo de energía renovable, quitando todas las energías no renovables de la red. Y resulta que el experimento salió mal y ha matado a 12 personas. Y ha causado pérdidas millonarias a la economía española en un solo día. Vamos, eso se lo llevo diciendo en estos micrófonos desde casi el minuto 1. Lo que pasa que ahora pues llega The Telegraph y confirma lo que por otro lado estaba claro que había pasado. Todos los expertos en el tema lo han señalado. Tú no puedes poner una red 100% renovable si la red no está adaptada adecuadamente a poder manejar unas energías que son fluctuantes, que son intermitentes y que no tienen capacidad de autoadaptación a las oscilaciones de la red. Tan simple como eso. Hay un detalle curioso y es que la propia ministra Gessen dice que estaba, lo dijo en sede parlamentaria, que estaba en la sede de Red Eléctrica a las 11:30 de la mañana de ese día. Y se lo comentamos en estos micrófonos, que hacía una hora antes del apagón en el centro de control de Red Eléctrica. Pues bueno, eso
viene a abundar en la tesis de que se trató de un experimento fallido. Quería Sánchez sacar pecho y estaban jugando a ver hasta dónde aguanta la red. Pues mira, aguantó hasta 12 muertos, querido Sánchez. Bueno, ahora sale en la prensa internacional, sale en The Telegraph, sale lo que es Voz Populi en todo el sector energético del mundo, y sale citando fuentes de Bruselas, y el gobierno reacciona llamándoles conspiranoicos. Dice, ¿qué interés tendríamos nosotros en mentir y en ocultar? ¿Qué interés tendríais? Pues, por ejemplo, evitar la cárcel. No sé, parece... ¿Y qué interés tendríamos nosotros en ahí poner las renovables? Pues sacar pechito, intentar colocar a Sánchez en algún sitio cuando deje la Moncloa, que va a ser pronto. En fin, mientras tanto, puestos a hablar de experimentos, pues en Francia hay otro experimento que les ha salido mal. Ellos no han experimentado con las renovables. Ellos tienen muy claro que la energía nuclear es la columna vertebral del sistema energético francés. Pero en otros temas, la experimentación en Francia pues ha sido no menos letal que el experimento de con las renovables de Sánchez en España. En Francia, las cárceles francesas, según publica hoy... ¿Quién es, don Guillermo? ¿El periódico El País, creo? Sí, el periódico El País. Según publica un artículo del periódico El País, las cárceles francesas están al borde del colapso y se han levantado todas las alarmas. Las cárceles francesas están al borde del colapso por el hacinamiento extremo. Francia tiene capacidad para 62.000 presos, pero alberga más de 80.000, convirtiendo el país en el tercero de Europa con peor tasa de hacinamiento. La situación ha generado una escalada de violencia tanto dentro como fuera de las prisiones. En las últimas semanas, una decena de cárceles fueron atacadas desde el exterior con cócteles Molotov y disparos de Kalashnikov. Los ataques fueron coordinados por la DZ Mafia desde dentro de las prisiones, lo que confirma que los centros penitenciarios se han convertido en lugares donde se dirigen organizaciones criminales. El gobierno francés baraja crear prisiones de alta seguridad para aislar a los presos más peligrosos y alquilar plazas penitenciarias en países del este de Europa. El presidente Macron también estudia abrir un nuevo penal en la Guyana francesa para narcotraficantes y yihadistas. Bueno. 10 cárceles fueron atacadas en las últimas semanas desde el exterior, con cócteles Molotov y disparos de arma de fuego, en lo que es un claro desafío al Estado francés. El Estado francés se está descomponiendo desde hace muchísimo tiempo. Lo más patético de Macron no es que pretenda ser un nuevo Napoleón, es que pretende ser un Napoleón de una especie de casa carcomida totalmente por la termita. Las cárceles francesas están sobresaturadas y ante eso lo que Macron quiere, según comenta hoy El País, es abrir cárceles de máxima seguridad. ¿Se dan ustedes cuenta cómo la doctrina Bukele está empezando a calar en todo Occidente? Resulta que las cárceles normales parece que no sirven de mucho. No sirven de mucho en el sentido de que el sistema penitenciario, pues hombre, cumple básicamente 3 propósitos. 1, pues castigar al delincuente, claro. 2, tratar de servir de ejemplo a otros para que no se conviertan en delincuentes. Y 3, reinsertar al delincuente. Bueno, pues lo primero, lo del castigar al delincuente, cada vez se le castiga menos. Y además se le castiga en cárceles donde, por supuesto, el delincuente tiene que tener una serie de derechos, incluyendo, pues poder ver la televisión cuando quiere, sus ratos de descanso. Vamos, el convenio colectivo
de los derechos humanos del prisionero en la cárcel, que está muy bien. Claro, cuando el país, pues hombre, tiene una cierta normalidad, cuando tú lo que te encuentras es que la delincuencia es la excepción. Bueno, pues entonces sí, el delincuente, pues ¿para qué le vas a tratar con una extrema dureza? Mejor tratarle, pues hombre, de una manera más humana, para favorecer la tercera cosa, lo de la reinserción. Pero resulta que la criminalidad está disparándose en toda Europa, al calor en buena medida de la inmigración descontrolada. Resulta que las cárceles están cada vez más hacinadas y entonces nos encontramos con un sistema penitenciario que tiende a castigar poco. Además, pues resulta que precisamente porque castiga poco no es disuasorio para los que están pensando si delinquir o no, y por supuesto la reinserción ni está ni se la espera, dejando aparte que hay ciertos delitos donde la reinserción es imposible. Ejemplo, pues el terrorismo radical de carácter islamista. Es difícil pensar que un islamista se pueda reinsertar, es muy difícil en esos casos, pero es que hay otros casos donde directamente el criminal es un psicópata, donde no hay reinserción posible. Bueno, pues toda la mezcla de inmigración masiva irregular, toda la mezcla de blandura con las redes criminales y toda la mezcla de la incompetencia burocrática, pues al final dan un cóctel en el que las cárceles francesas pues están a punto de colapsar, son un polvorín. Y ante eso, ¿qué hace Macron? Pues fijarse en Bukele para copiarle un poquito. Vamos a crear cárceles de máxima seguridad, vamos a tratar de mandar delincuentes fuera. Por cierto, al hilo de esto, en estos momentos en Europa tenemos una cosecha de delincuentes extranjeros brutal. Y resulta que a esos delincuentes pues no se les puede mandar a sus países de origen, no se les puede expulsar después de cumplir la condena, o no se les puede expulsar más que después de unos procesos burocráticos por cuyas rendijas se escapan los delincuentes como les da la gana, porque tenemos un convenio europeo de derechos humanos que obliga a respetar más allá de lo razonable los derechos de esos delincuentes. ¿Vale? Hay derechos humanos que tienes que respetar sí o sí, y a un delincuente, por muy delincuente que sea, no le puedes torturar, no le puedes golpear, no le puedes tratar como si estuviéramos, yo qué sé, pues castigando a un esclavo del Imperio Romano. Pero una cosa es que respetes los derechos humanos básicos y otra cosa es que pongas toda una serie de trámites burocráticos para analizar si tiene derecho el delincuente a quedarse, porque resulta que en un país al lado de su país de origen hay una guerrilla de... Oiga, al final lo que estamos haciendo es eliminar los derechos humanos de la población europea al obligarles a vivir sometidos a un imperio de la delincuencia que cada vez es más opresivo. Ante eso, hay 9 países europeos que ya han pedido que se revise el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se lo modifique como haya que modificarlo para que, oiga, los delincuentes se les pueda mandar fuera de Europa. No tenemos por qué tenerlos aquí. Y me parece muy bien que se revise el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hemos llegado a un punto donde se están cercenando los derechos humanos de los europeos, sometiéndoles a la presión de la delincuencia. ¿Qué derechos humanos tiene una mujer violada por una manada de delincuentes? Pues oiga, habrá que tratar de defender también los derechos humanos de las víctimas, digo yo. Bueno, ¿han oído ustedes hablar de la economía circular? Otra mandanga de esas, como la resiliencia, el cambio climático, vamos, mandangas
destinadas a que muchos golfos se forren a nuestra costa. Bueno, pues hoy viene un ejemplo en la prensa precioso de cómo pues los golfos se dedican a promover una cosa, sacar pasta y después a luchar contra esa cosa que ellos mismos han promovido también para sacar pasta. Es espectacular, escuchen. Varios ecologistas gallegos vinculados al BNG que antes promovían parques eólicos ahora luchan contra ellos a través del bufet Leseo. Este despacho de abogados fue fundado por miembros del Partido Nacionalista y ahora encabeza la ofensiva judicial contra la Junta de Galicia y los proyectos eólicos actuales. Según informa El Debate, la historia comenzó en el año 2009 cuando Alberto Núñez Feijóo anuló un concurso eólico del bipartito PSOE-BNG por tachas graves de legalidad. Entre las empresas afectadas estaban Inesgal, que tenía como secretario a Fernando Abel Vilela, ahora colaborador jurídico de la plataforma ecologista ADEGA. Su pareja, Montserrat Calvo Ríos, del bufet Leseo, representa actualmente las demandas contra los eólicos. Más de 60 parques eólicos gallegos están paralizados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aunque el Supremo ha emitido varias sentencias favorables a su reactivación. El caso ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, se dedican en tiempos del bipartito PSOE-BNG a promover parques solares. Por supuesto, en fin, se pueden ustedes imaginar que habría gente llevándose tajada en el camino. Después la Junta de Galicia de Feijóo paraliza, parques solares no, eólicos. Después la Junta de Galicia de Feijóo paraliza alguno de esos parques, pero posteriormente al final resulta que terminan los mismos que promovieron los parques luchando judicialmente contra los parques. O sea, me lo llevo todo. Me lo llevo por poner renovables. Me lo llevo por quitar las renovables. El caso es que al final me lo llevo. Y tenemos en estos momentos pues muchos ejemplos de cosas que van a empezar a girar. Por ejemplo, en Andalucía se están arrancando olivos a miles para poner placas solares. Un negocio donde el de las placas solares allí en Andalucía, donde están todos, el PSOE, el PP, de una de las empresas que está poniendo esos macrocampos, resulta que, pues no sé si es la consejera delegada, la presidenta o un miembro del Consejo de Administración. Está una que fue consejera de Medio Ambiente con Feijóo, nada menos. Ahí la Junta de Galicia del PP no solo no evita que se arranquen los olivos, sino que está con ello. El Partido Socialista, por supuesto, todo lo que sea renovables también. Y en todo esto todos metiendo la mano. Y dentro de 2 años pues estarán clamando para quitar las placas solares y volver a replantar olivos. Y mientras tanto, duplicando nosotros aquí en España la compra de aceite de oliva de Túnez. Vamos, no sé cómo nos arreglamos, pero siempre todos los golfos se llevan dinero en todas las partes del proceso, de principio a fin, y somos los españoles los que pagamos al final la factura.